En unos momentos más, si me confirman, Eric Pinto nos estará platicando todos los detalles porque él, que se encuentra precisamente todos los días cubriendo la conferencia mañanera, pues conoce a detalle todo lo que ocurrió previo a esta realización. Y ya lo tenemos en la línea telefónica. Eric Pinto, muy buenas noches. Platícanos qué fue lo que ocurrió hoy en el Zócalo. ¿Qué tal, Felicidad? Muy buenas noches. Pues en efecto, a un año del triunfo electoral y a 7 meses de haber iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los mexicanos un informe de las actividades realizadas durante el primer semestre de su administración. Ante miles de asistentes en la Plaza de la Constitución, dio a conocer que 78 de los 100 compromisos asumidos en su campaña se han cumplido y dijo que ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la presidencia de la República. Están prohibidas además el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica que dijo sea del antiguo régimen o lo represente. Informó que se redujo en un 94% el robo de combustible, medida con la que se han obtenido ahorros de hasta 50,000 millones de pesos, y también destacó la eliminación de las pensiones millonarias a expresidentes y los lujosos beneficios que el Estado mexicano otorgaba a los altos funcionarios. Dijo que ya no hay atención médica privada para altos funcionarios y que con eso se obtienen ahorros por el orden de los 10,000 millones de pesos. Resaltó también que en este periodo de su gobierno no se ha aumentado ni creado nuevos impuestos y que la inflación pasó en este año de 5.3 a 4.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. También indicó que los precios de las gasolinas no han incrementado en términos reales y que se logró detener la caída de la producción petrolera. En este tema dijo que este año se invertirán 330,000 millones de pesos de producción de petróleo, gas y electricidad, lo que representa, dijo, un aumento del 50% del año anterior. En materia económica, el jefe del Ejecutivo Federal informó que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo y que durante el primer trimestre de 2019 se han captado inversiones extranjeras por el orden de los 10,000 millones de dólares, lo que representa, dijo, un 7% más que el año pasado. En este mismo sentido, el presidente dijo que aunque poco, la economía de México está creciendo sin ninguna recesión. En temas de justicia también, Feli, el presidente dio un informe, pues reiteró que su gobierno no descansará hasta saber qué sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. También informó que 331 personas, periodistas y 582 defensores de derechos humanos recibieron protección por parte del Estado mexicano y que 45 presos políticos han sido puestos en libertad. Con estas acciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se garantiza el Estado mexicano, que el Estado mexicano garantiza el hecho de que deje de ser el principal violador de los derechos humanos. Esta es la información que se dio esta tarde en el Zócalo capitalino. Felicidades. Gracias, Eric. Pues sin duda fue un día de mucha actividad y ya mañana estará regresando de nueva cuenta a las actividades el presidente con la conferencia mañanera, ¿verdad? Así es, en punto de las 7 de la mañana en el Salón Tesorería, la conferencia matutina que habitualmente realiza. Y es que en ese dato también déjame informarte que el presidente informó que en lo que va de su administración ha rendido 145 conferencias matutinas y un ejercicio que sin duda alguna seguirá realizándose en su administración en los próximos años venideros. Muchas gracias, Eric, por tu reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches.